Ismael El Mayo Zambada habría sido detenido en Texas. La caída del Mayo, Ismael El Mayo Zambada. Atención esta tarde del Mayo Zambada. Uno de los traficantes más violentos de la historia de México y por quien se ofrecía una recompensa de $15 millones. Por fin cayó en manos de la justicia. Ha trascendido la detención de Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada, icono de la narcocultura contemporánea, ha sido detenido este jueves 25 de julio en El Paso, Texas. Zambada, de 76 años, se erigía como uno de los principales líderes y fundadores del Cartel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José Esparragosa. La recompensa por la detención de este capo era $15 millones, y actualmente era el traficante más buscado por la justicia americana. Pero, ¿quién es Ismael El Mayo Zambada? Ismael Mario Zambada nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa. Proveniente de una familia pobre, Zambada creció en un entorno rural con escasos recursos. Su padre, Emilio Zambada, era un campesino que trabajaba en la agricultura. En la década de los 70, Zambada trabajaba como empleado en una mueblería en Culiacán, donde se desempeñaba como chofer y se encargaba de repartir entre los clientes muebles y aparatos de línea blanca. Ahí conocería a Rosario Niebla, quien trabajaba como secretaria y con quien contraería matrimonio. De esta relación nacería Vicente Zambada Niebla, a quien en un futuro se le conocería como el Vicentillo. No duraría mucho en dicho empleo, y según señalan, sus inclinaciones por las actividades delictivas lo llevaron a entablar relaciones con un grupo de colombianos allegados a su familia, quienes lo invitaron al negocio de las drogas, dando inicio a su prolífica carrera. Zambada García incursionó en el negocio de las drogas a finales de los 70, cuando el narcotráfico era manejado en el Pacífico por personajes como Pablo Acosta Villarreal, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. En los años 80, Zambada se consolidó dentro de la organización del Cartel de Guadalajara, una de las organizaciones más poderosas del momento, y tras el arresto de Félix Gallardo en 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó. Zambada se unió a Joaquín El Chapo Guzmán y otros líderes para formar lo que eventualmente se conocería como el Cártel de Sinaloa. La alianza con El Chapo Guzmán fue particularmente importante, ya que ambos compartían una visión para expandir el cártel a nivel internacional. En 1993, tras el asesinato de Rafael Aguilar Guajardo, Zambada García se alió con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, máximo jefe del Cártel de Juárez, con quien empezó a afianzar la logística del tráfico de droga. Luego de la muerte del jefe del Cártel de Juárez y con la lenta desaparición del Cártel de Tijuana, él empezó a ganar el control de las rutas a través de Sonora y Baja California. Zambada además controló gran cantidad de los embarques y la producción de heroína, metanfetamina y fentanilo que salen desde México hacia Estados Unidos. A partir de 2001, El Mayo Zambada se encargó de reforzar al Cártel de Sinaloa, especialmente a través de su hijo Vicente Zambada Niebla, quien jugó un papel clave en el cartel al coordinar el envío de varias toneladas de cocaína desde distintos países de Centro y Sudamérica vía México, con destino a los Estados Unidos. Bajo el liderazgo de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, la organización criminal del Cartel de Sinaloa tuvo un crecimiento exponencial. Se consolidó a la cabeza de los carteles por muchos años, manteniendo influencia criminal en casi todo el país. Y mientras El Chapo se situaba como la figura mediática de la organización, El Mayo siempre se mantuvo con un perfil más bajo que le facilitaba el mantenerse fuera de los radares de las fuerzas policíacas. Esto no significaba que fuera menos peligroso, pues ex líder del Pacífico también es señalado como autor de numerosos ataques y conspiraciones de homicidio. Pero a diferencia de su socio, Zambada manejaba un perfil más estratégico, menos impulsivo y más discreto. En abril de 2010, Zambada hizo llevar a su casa al periodista Julio Scherer, fundador de la revista Proceso. El encuentro se dio en una casa en El Monte y, a pesar de no responder a todas las preguntas que el periodista había formulado, sí compartió uno de sus más grandes temores. «Me da pánico de que me encierren», le confesó. Casi al finalizar la entrevista, Julio Scherer cuestiona al capo sobre la guerra contra el narcotráfico, a lo que Zambada respondió: «El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. El narco está en la sociedad, arraigado, como la corrupción.
A nivel personal se le menciona como padre de 4 hijos y 4 hijas. Sus hijos varones se han visto envueltos activamente en el mundo criminal. El mayor de sus hijos, Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, fue detenido por las autoridades mexicanas en 2009 acusado de delincuencia organizada y fue extraditado a Chicago en 2013. Zambada Niebla se declaró culpable a lo que fue sentenciado a 15 años de prisión y decidió colaborar con las autoridades. Al convertirse en testigo protegido, su testimonio fue clave para que los fiscales pudieran condenar a El Chapo Guzmán, lo que le trajo beneficios a su condena, a lo que hoy en día las autoridades penitenciarias de Estados Unidos admitieron que Zambada Niebla ya había salido de la cárcel y estaba en libertad vigilada. Por otra parte, Isamel Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo, fue detenido en noviembre de 2014 por elementos de la Secretaría de Marina en Culiacán y enviado a Estados Unidos. En julio de 2022 cumplió su sentencia. Fue deportado a México y puesto en libertad al no tener cargos criminales en el país. Ismael Zambada Siqueiros, apodado Mayito Flaco, sigue prófugo y se menciona como posible sucesor del Mayo. Finalmente, Serafín Zambada Ortiz fue detenido en 2013 en la frontera de Sonora con Arizona y lo acusaron de narcotráfico. Sin embargo, en 2014 se declaró culpable de traficar 500 gramos de cocaína y fue sentenciado en marzo de 2018 a 66 meses en prisión. Zambada Ortiz recuperó su libertad en 2021 y no fue deportado a México porque tiene la nacionalidad estadounidense. Tras la tercera detención del Chapo Guzmán en enero de 2016, la organización criminal comenzó una lucha de poder interna. En febrero de 2017, El Mayo sobrevivió a un ataque presuntamente perpetrado por Damaso López Núñez, alias Licenciado, otro de los cabecillas del cartel de Sinaloa. El atentado también estaba dirigido a 2 hijos de El Chapo, lo que evidenció una lucha interna de poder tras la captura y extradición de Guzmán a Estados Unidos ese año. No obstante, el licenciado fue detenido poco después, en el mes de mayo de 2017, en Ciudad de México. En julio, el hijo del licenciado, Damaso López Serrano, alias Minilic, se entregó a las autoridades estadounidenses. De este modo, El Mayo quedó a la cabeza del cartel de Sinaloa al lado de los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. La ola de fentanilo en Estados Unidos intensificó la búsqueda del capo con las autoridades americanas, decididas a frenar la llegada de fentanilo al país. Washington ha apuntado a las grandes organizaciones mexicanas, en especial a la que opera en Sinaloa, de traficar con el potente opiáceo que ha causado una emergencia sanitaria con más de 100,000 muertes al año. El legendario capo Ismael El Mayo Zambada habría sido arrestado este 25 de julio en El Paso, Texas. Su detención fue acompañada de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y al momento la información sobre la detención es confusa. En un principio se mencionó que la detención se debía a una entrega pactada por ambos personajes, a fin de obtener ventajas en sus sentencias como las obtenidas por el Vicentillo, hijo del mismo Mayo Zambada. Por otro lado, medios como The Wall Street Journal señalaron que El Mayo habría sido engañado creyendo que iba a inspeccionar supuestas pistas clandestinas en México. Pero en vez de eso, voló a Texas donde lo esperaban autoridades estadounidenses. Y la tercera narrativa, impulsada por Milenio, menciona que Guzmán López habría entregado al Mayo Zambada luego de haber sido detenido. Cualquiera que fuera la razón y ante la ignorancia de las autoridades mexicanas respecto del tema, la detención de estos 2 altos mandos de Sinaloa presenta un fuerte golpe para uno de los carteles más poderosos de México, de lo que en los próximos días seguramente veremos consecuencias. De acuerdo con Los Angeles Times, el abogado que representa a Zambada dijo que su cliente compareció ante un tribunal federal en El Paso el viernes por la mañana y se declaró inocente de los cargos de drogas, lavado de dinero y armas. Según el abogado Frank Pérez, su cliente no cruzó la frontera en avión voluntariamente, como han sugerido algunos informes, lo que fortalece la teoría de una traición interna. Posteriormente a su declaración de no culpable en una audiencia fast track, firmó documentos sobre su proceso judicial y una declaración jurada. A la edición de este video no hay claridad sobre si el caso quedará en la Corte del Distrito Oeste de Texas o en otro distrito donde enfrenta cargos, como en Nueva York. Su nombre aparece en al menos 5 amplias causas judiciales abiertas entre 2003 y 2016 en tribunales federales del país.
En todas aparece acusado de facilitar el tráfico de cocaína y marihuana al territorio estadounidense y de heredar el imperio criminal una vez que se detuvo y procesó a Joaquín El Chapo Guzmán, quien desde 2019 purga una pena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. En contraste con otros narcotraficantes, Zambada siempre procuró mantener un perfil bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de 5 décadas. Era considerado el estratega de la organización, un capo de la vieja escuela que, a diferencia de otros miembros del cártel, su uso de la violencia no era tan extendido como el de otros narcotraficantes, pues evitaba actuar con la cabeza caliente. El Mayo Zambada puede ser considerado el último gran capo de su generación. Con una carrera criminal desde muy joven, se sentó en la misma mesa de personajes de la talla de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan José Quintero Payán, Héctor El Güero Palma, El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leiva, Nacho Coronel y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Su detención no cerrará el círculo del narcotráfico ni afectará su producción, tráfico o consumo. Simplemente cierra el ciclo de esos antiguos jerarcas de época que sentaron las bases de la cultura popular del narco, pero que, a diferencia de lo retratado en series, películas y corridos, las cosas para ellos generalmente no terminaron bien. Si el video te gustó, suscríbete, danos like y comparte. Ayúdanos a que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias.